todos muy buenas noches. Esta es nuestra tercera semana, prácticamente nuestra penúltima clase. Prácticamente, si es que han entrado a la plataforma, se han podido dar cuenta de que nuestro trabajo final ya está habilitado en plataforma para que puedan estarlo revisando, puedan estarlo puedan estar viendo algunas características que vamos a considerar al momento de trabajar. Este trabajo final, como les había explicado en la primera clase, va a valer 20 puntos. Este trabajo lo vamos a trabajar exactamente hasta el 14 de noviembre. Esta semana, como lo hemos ido trabajando las semanas pasadas, vamos a trabajar hasta el día miércoles todas las actividades, y por ser esta semana un feriado, vamos a tener un feriado, me imagino que ustedes igual van a estar con pocas actividades, entonces vamos a retomar un poquito de contenido del módulo que sigue, ¿no? Esto con la finalidad de que nuestra última semana, nuestra última clase, tengamos un poco más de tiempo para poder explicar el trabajo final. Bueno, entonces vamos a iniciar analizando un pequeño video como la semana pasada. Y para ello les voy a pedir que de igual forma vayan activando sus micrófonos las personas que vayan a querer opinar algo. Muy bien, ya estamos compartiendo pantalla. Y recordarles nuevamente que todas las clases se van a estar grabando, así que pierdan cuidado por ese aspecto.
alguien que nos quiera compartir alguna opinión, cómo relacionamos este video con lo que hemos estado viendo, cómo lo podemos relacionar con lo que actualmente hacemos, que es nuestro campo educativo. ¿Alguien que quiera opinar? Willy, quizás algo que nos puedas decir. ¿Qué te pareció el video? Willy Cruz. Lice. ¿Qué te pareció el video? A ver, Licen, colegas, muy buenas noches. Un poco entrecortado se veía el video. A ver, ¿cómo lo puedo analizar? Estaba craneando, Licen, colocando, a ver, adecuando a la realidad. Analicémoslo desde un punto de vista de qué sucedería si fuera nuestra clase. Nosotros vamos considerando muchos aspectos al momento de generar una situación de aprendizaje, con la finalidad de que vayamos a generar en nuestros estudiantes un aprendizaje significativo, un aprendizaje que les pueda servir para que ellos puedan desenvolverse en su medio, que se puedan desenvolver en su contexto. No todas las cosas o todas las actividades, los ejercicios, las situaciones que les vayamos a presentar van a acercarse demasiado a la realidad, pero de eso se trata el aprendizaje significativo, que a partir de lo que se vaya a instruir en aula, ellos vayan a utilizarlo en su medio social. Ustedes estaban viendo que en el video, en todo caso el perrito que estaba prácticamente aprendiendo cómo actuar en una situación de una persona ciega, cómo guiar a esta persona ciega, se enfrenta a una situación real de peligro. Entonces, él, recordando todo lo que había aprendido en esta escuela o en su situación de aprendizaje, la fue a aplicar para poder rescatar a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizamos desde una perspectiva de empezar a generar y empezar a crear o planificar actividades? Nosotros debemos considerar siempre lo que hemos visto desde nuestra primera clase, el hecho de analizar nuestra situación contextual, nuestro entorno, analizar el hecho de qué capacidades, qué habilidades tiene mi estudiante, cuál va a ser mi contenido, qué es lo que yo quiero enseñar, cuál es la meta y qué actividades voy a plantear para poder alcanzar esa meta. Alguien que quisiera darnos otro ejemplo, otro comentario, cómo lo han ido viendo el video, incluso podemos hablar del video que hemos visto la semana pasada en el foro, que hablaba también de esta situación. Buenas noches, Lice. Lucy, buenas noches. Una opinión respecto al video. Dice, para mí, personalmente, según el video, es que nos muestra, ¿no? Que podemos romper todos los obstáculos que se nos presenten en el camino y decidir llegar y al llegar a la meta, ¿no? Porque no quedarnos, si nos tropezamos con una cosa, entonces levantarse y seguir adelante para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Eso me deja entender el video, Lice. Muchas gracias, Luz. Sí, ese era el otro objetivo del video que acabamos de ver, el hecho de que al momento que nosotros nos enfrentemos a cualquier situación de aprendizaje, a cualquier situación de enseñanza, siempre van a haber dificultades, cosas que nos van a limitar en cierto aspecto a poder rendir de la manera que se espera, o algunas dificultades que nos van a impedir llegar a la meta.
Pero el hecho de que nosotros tengamos esa predisposición al aprendizaje y esa predisposición a cumplir las actividades o a realizar algunos ejercicios ayuda de manera significativa a que alcancemos la meta. ¿Alguien más que nos pueda dar su opinión? Miriam Lumpe, quizás algo que nos puedas compartir. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lenny. Buenas noches. Bueno, ya acotando a las opiniones de los colegas, yo también lo había entendido desde este punto de vista, ¿no? Que los límites simplemente cada uno lo traza, está en nuestra mente. Mientras nosotros tengamos límites y nos pongamos límites, va a depender que avancemos. En cuanto a nuestros estudiantes, creo que a veces los estereotipamos, ¿no? A estos son los buenos, estos son los malos, estos no van a poder, porque de repente o aparentemente no van cumpliendo con las, con las características o habilidades que nosotros pensamos que debe tener cada estudiante, ¿no? Algo muy bonito en un taller que nos decían esta semana es que al estudiante no se le debe evaluar. No, la evaluación no es algo duro, algo frío, una nota. Debemos valorarlo, puesto que dentro del sistema regular, dentro de nuestros PDCs está la valoración, ¿no? Y nos decía el docente a cargo, ustedes ponen valorar, pero ¿será que valoramos? ¿Por qué estereotipamos a los alumnos? ¿Por qué decimos que él no va a poder? Porque de repente no tiene la economía o el material necesario y puede ser una limitación, pero el hecho de estereotiparlos es un delito que a veces cometemos los maestros. Ese sería mi punto de vista, licenciada. Gracias. Gracias, Lenny. Y justamente toca un asunto de que, bueno, una situación licenciada, tal vez. Conflicto bastante. El hecho de poder clasificar y estereotipar algunos estudiantes, ¿no? Miriam, algo que nos puedas compartir. Estabas comentando algo. Sí, licenciada, como decía mi nombre, no pude encender el micrófono. Bueno, alcancé poco a ver el video, no mucho por la señal. Sin embargo, a lo que decía también la profesora que me ha antecedido, ¿no? Bueno, yo lo conocía como profecías autocumplidoras, ¿no? Que generalmente a veces hacemos un prejuicio de algo que tal vez puede dañar a nuestros estudiantes, ¿no? Puede generarles en ellos de repente el creerse ser inferiores de repente, ¿no? Por lo que les decimos. Por tanto, creo que un maestro siempre debe ser optimista, debe incentivarle, aún encuentre debilidades en el estudiante, tal vez siempre colaborarle, ¿no? En lo que el estudiante pueda y darle oportunidades de que vaya mejorando y vaya superando si tuviese alguna debilidad. Solo eso, gracias, licenciada. Gracias, Miriam. Bueno, este tema es importante analizarlo igual porque partimos del hecho de que vamos a hacer un análisis de las características de nuestros estudiantes, no con la finalidad de clasificarlos o de empezar a estereotipar a los estudiantes de que él no va a poder o que él sí va a poder, o el hecho de empezar a señalar este estudiante no sabe estas cosas o no tiene suficiente apoyo para hacer estas cosas. La finalidad es poder analizar al estudiante, las características que tiene, las habilidades, las capacidades, nos van a servir a nosotros como pautas para poder plantear la situación de aprendizaje, plantear las actividades para que nosotros podamos desarrollar ciertas temáticas. Estas mismas características que nosotros vamos a ir rescatando, no solamente del estudiante, sino también de su contexto, van a generar, tanto en nosotros como estamos realizando la planificación, como los estudiantes que se van a enfrentar a esta situación de aprendizaje, a que vayamos construyendo aprendizajes significativos.
aprendizajes que no solamente les sirva para que se desenvuelva en el aula, sino también para que se vayan desenvolviendo dentro de su entorno social, que es lo que queremos alcanzar. Bueno, diciendo esto, si es que alguien más quisiera comentar algo, ahora es el momento antes de que empecemos a compartir lo que es el contenido o la temática de esta sesión. Los videos justamente que les muestro, los cortometrajes que no solamente vemos aquí en las sesiones, sino también en los foros, lo hago con la finalidad de que ustedes vayan de alguna forma u otra relacionando lo que estamos viendo en las sesiones en cuanto a contenido con las situaciones que ustedes se enfrentan día a día, y de una manera que sea visible. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Bueno, creo que nada. La temática que nos toca ver en esta sesión, esta semana, se va a abocar más que todo al hecho de empezar ya a diseñar el proyecto. Pasamos de un punto en el que habíamos hablado del análisis, el tema del diagnóstico, el tema de considerar varias características del estudiante, del medio social, del contexto del estudiante, de lo que va a estar involucrado dentro de la situación de aprendizaje. Ahora, en un segundo plano, nos toca ya empezar a diseñar esta planificación. Diseñar cuáles van a ser mis estrategias, cuáles van a ser mis metas, cuáles van a ser mis recursos, cuáles van a ser mis actividades para yo poder realizar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Como habíamos hablado en las sesiones, nos enfrentamos primero a una situación al empezar a hacer un diseño de algún programa, de alguna clase, de algún curso, primero a planificar el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa situación de aprendizaje? Para ello vamos a resaltar que al momento que nosotros vayamos a plantear un objetivo general, qué es lo que queremos alcanzar con nuestra planificación, debemos de tomar en cuenta y considerar que tenemos que partir desde una necesidad educativa. Esta necesidad educativa la vamos a identificar en nuestro primer paso que habíamos hablado, el diagnóstico. Para poder plantear este objetivo general, lo que vamos a considerar son los fines, los objetivos de la institución. Vamos a considerar de igual forma las características del estudiante. Vamos a considerar en dónde nos vamos a desenvolver, cuál va a ser nuestro ambiente de trabajo. Este objetivo general lo que nos va a ayudar a nosotros a trabajar es tener un punto de partida y un punto de llegada. Todo este objetivo general, o este objetivo del programa, el objetivo del curso, el objetivo de la situación de aprendizaje, va a señalar las capacidades y las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes. Estas capacidades y estas competencias tienen que ser específicas para que nosotros podamos tener claro la finalidad de nuestro programa. ¿Cómo se van identificando? Primero vamos a seleccionar y vamos a ir organizando los contenidos que queremos desarrollar. Esto igual ya lo saben manejar ustedes. Identificar cuáles van a ser los contenidos conceptuales, cuáles son los hechos, los conceptos, los principios en los que nos vamos a basar, cuáles van a ser los saberes en sí. Para empezar a seleccionar los conocimientos que se van a volver más prácticos,
cuáles van a ser los conocimientos procedimentales, qué habilidades quiero desarrollar en el estudiante, qué técnicas quiero que desarrollen estos estudiantes y a través de qué estrategias. Vamos a seleccionar igual contenidos actitudinales, lo que se conoce como el saber ser. ¿Cuáles son las actitudes y los valores que van a conseguir mis estudiantes con estos contenidos que voy a ir seleccionando? Una vez de que nosotros planteemos lo que es el objetivo general, cuál va a ser nuestra finalidad y qué es lo que queremos lograr con esa situación de aprendizaje, vamos a ir planteando nuestros objetivos de aprendizaje, más conocidos como los objetivos específicos. Estos objetivos de aprendizaje tienen que estar relacionados a nuestro objetivo general. Eso quiere decir que de nuestro objetivo general se tiene que ir desglosando los objetivos específicos que nosotros vayamos a alcanzar. También tenemos que relacionar estos objetivos con los contenidos que nosotros queremos considerar al momento de realizar las actividades. Muy bien, como decíamos al inicio, estos objetivos nos van a plantear un punto de partida y un punto de llegada. Estos objetivos de aprendizaje, los objetivos específicos, más que todo a nosotros nos van a ayudar para poder tener un punto de referencia al momento de poder nosotros diseñar nuestras situaciones de aprendizaje. Con situaciones de aprendizaje nos referimos a las actividades que vamos a planificar nosotros en nuestra planificación. Más que todo, en la redacción se va utilizando verbos que sean, como lo habíamos planteado en las primeras sesiones, algo visible, algo que podamos lograr, algo que se pueda observar, algo que se pueda tener alguna prueba de que lo estamos alcanzando. Al mismo tiempo, se redacta estos objetivos con la finalidad de que vayamos a uno, alcanzar el objetivo general y dos, poder solucionar de alguna forma los problemas que se han ido presentando al momento de nosotros realizar el diagnóstico o el análisis. Como bien decíamos, el objetivo general se va a plantear en base a una necesidad educativa. Pero ¿qué características tienen que tener estos verbos? Estos verbos deben hacer referencia a un comportamiento, pero no debemos de considerarlo como una conducta observable predeterminada. Lo que quiere decir es que si yo pongo en mi objetivo, quiero que los estudiantes terminen la clase. Estamos hablando de un objetivo que haga referencia a un comportamiento. Eso quiere decir que más bien mi objetivo tendría que estar planteado en forma de que el estudiante muestre un cambio de comportamiento. Por ejemplo, si tengo dificultades para que mis estudiantes mantengan atención en la clase, mi objetivo más bien va a ir orientado a esa situación. Otra de las características, que no existen verbos exclusivos para cada categoría. Lo que quiere decir que cuando yo me vaya a plantear alguna situación de aprendizaje, mi objetivo no siempre va a ir enmarcada a esa situación de aprendizaje. Puedo considerar otra situación de aprendizaje que genere el mismo verbo. El objetivo puede hacer referencia a varios contenidos. Al mismo tiempo, estos contenidos varios contenidos que nosotros vayamos a considerar pueden reflejarse en la redacción de un solo objetivo, o utilizando un solo verbo. Vamos a ir viendo ejemplos.
En caso de que yo considere un objetivo que va a estar orientado a lo conceptual, vamos a plantearlo de la siguiente manera. El participante identificará las características de la educación a distancia, permitiéndole con ello reconocer las diferencias entre la educación presencial y distante. Entonces, acá vemos que se va considerando al sujeto, al participante, y va a ir considerando, si ustedes se ponen a observar, dos verbos diferentes. Primero, el de identificar, que ya se lo toma como un verbo de acción. Las características de la educación a distancia, ya está considerando el contenido, permitiéndole reconocer, está usando otro verbo, las diferencias entre la educación presencial y distante. Vamos a ver otro tipo de objetivos. En caso de que nosotros queramos trabajar sobre una situación de aprendizaje más procedimental, el participante realizará búsqueda de información especializada utilizando las bases de datos almacenados en discos compactos y servidores del Internet. Acá igual está utilizando un verbo que es el de búsqueda. Eso quiere decir que va a generar una acción en el estudiante o en el participante para que vaya generando otro tipo de conducta. Si nos vamos orientando a un aprendizaje de valores, el participante reconocerá que en la educación a distancia y el tiempo, el ritmo de estudio de los estudiantes deben ser respetados. Acá estamos hablando igual de un cambio de actitud con el verbo de reconocer. ¿Qué verbos podemos utilizar para poder plantear objetivos orientados hacia los saberes, más a lo conceptual? Verbos como analizar, demostrar, distinguir, localizar, comprender, describir, elegir, memorizar, comprobar, inducir, enumerar, entre otros. Esta lista que les estoy presentando acá es la lista más simplificada que ustedes van a encontrar. Yo les voy a mandar, y está en plataforma igual, otra lista de verbos que ustedes van a poder utilizar al momento de plantear un objetivo, tanto general como específicos. En caso de que mi situación de aprendizaje esté orientada más hacia un saber hacer, podemos utilizar verbos como el adaptar, formar, investigar, programar, construir, planear, clasificar, entre otros. De la misma forma, esta es la lista que están viendo acá, es una lista más simplificada. En el caso del saber ser, podemos utilizar verbos como el aceptar, colaborar, crear, participar, admirar, diseñar, cuidar, preferir, entre otros. Recapitulando, al momento que nosotros vayamos a diseñar nuestra propuesta pedagógica, nuestra situación de aprendizaje y vayamos a considerar el objetivo, tenemos que marcarnos hacia qué capacidad vamos a trabajar. Vamos a estar orientados hacia un saber conceptual, un saber actitudinal o un saber procedimental. Una vez que identifiquemos esta situación, vamos a empezar a considerar los verbos para poder trabajar qué es lo que queremos lograr en el estudiante. Tomando otro ejemplo, quiero trabajar en mis estudiantes
tomando un ejemplo, el manejo de la basura. Ese es una situación de aprendizaje más actitudinal. Entonces, podemos considerar los verbos de esta lista que están viendo ahorita. Podemos utilizar, por ejemplo, apreciar. Lograr en los estudiantes que aprecien el tener un ambiente limpio para poder realizar sus actividades. Otra forma de plantear el objetivo. Colaborar a la institución en el manejo de la basura, ¿no? Entonces podemos ir jugando con varias preposiciones al momento, bueno, utilizando siempre lo que son los objetivos, los verbos. Como les dije, vamos a utilizar bastante verbo al momento de nosotros planificar nuestro trabajo final, porque nos pide plantear un objetivo general y plantear los objetivos de aprendizaje, o sea, los objetivos específicos. Entonces vamos a utilizar estos verbos. Como les había indicado, al momento que nosotros vayamos a hacer este diseño en específico de nuestro trabajo final, solamente es necesario que vayamos planteando una situación de aprendizaje, que trabajemos con un objetivo general y un objetivo en específico. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Les voy a subir igual a la plataforma y les voy a enviar a WhatsApp. Es un cuadrito que ustedes pueden utilizar para poder plantear el objetivo. Identificar el verbo, identificar el contenido y ambos unirlo para que pueda ser un objetivo general o específico. Es un instrumento que sirve bastante al momento de que nosotros vayamos a plantear objetivos, no solamente dentro del diseño instruccional, sino también en otro tipo de diseños. Ahora bien, vamos a hablar del tema de... Nadie tiene preguntas hasta acá, ¿no? ¿O alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, creo que no. Vamos a hablar en específico de otra de los elementos principales al momento de empezar a planificar. Y hablamos de una secuencia didáctica. Dentro de esta secuencia didáctica nosotros vamos a ir considerando la metodología que nosotros vamos a utilizar y plantear al momento de realizar las actividades. Vamos a plantear las actividades, cuáles van a ser nuestros recursos materiales, nuestros recursos humanos y nuestros recursos tecnológicos. Asimismo, plantear el tiempo que nosotros vamos a disponer al momento de realizar cualquier actividad. Pues bueno, dentro de esta secuencia didáctica que considera el diseño instruccional, existen tres momentos: el de inicio, desarrollo y cierre. En nuestro primer momento, nuestra primera fase, que es el de inicio, nos permite a nosotros que vayamos explorando, recuperando saberes previos. Aparte de que nosotros vayamos a considerar todo lo que es el diagnóstico, las características, todo lo que ya hemos hablado, cuando nosotros empecemos a planificar, tenemos que dar apertura a este espacio. Este espacio a nosotros nos va a permitir conocer e identificar
¿qué es lo que el estudiante sabe? Si es que la temática que yo voy a avanzar ya la conoce, o dónde es el momento en el que tengo que reforzar. Asimismo, vamos a ir identificando cuáles son los intereses de nuestro estudiante con respecto a la temática. Nos sucede mucho el hecho de que se plantea una temática en específico y los estudiantes no reaccionan de la manera que nosotros queremos. Entonces, este espacio de igual forma nos va a servir a nosotros para empezar a motivar al estudiante a que esté predispuesto a una situación de aprendizaje. ¿Qué debemos considerar al momento de planificar este inicio? Que este espacio nos va a permitir a nosotros recuperar experiencias, saberes de nuestros estudiantes. Vamos a generar este espacio en el que va a haber comunicación entre el docente con los estudiantes. Vamos a ir reconociendo cuáles son las competencias que los estudiantes van a adquirir. De alguna forma, depende de las actividades que nosotros vayamos a planificar en este momento, vamos a ir generando una integración grupal dentro de nuestro escenario o para que nosotros vayamos generando el espacio de aprendizaje. ¿Qué actividades podemos plantear en este momento o en esta primera fase? Más que todo, actividades en las que haya presentación. Acá tienen 4 actividades. Una es el de pasar la bola, en la que yo, con una pelota, voy a ir preguntando a los estudiantes qué es lo que piensan al respecto de una temática en específico. Por ejemplo, estamos hablando del tema de medio ambiente. Yo con la pelota, arrojándola hacia uno de los estudiantes, lanzo y hago la pregunta. Ese mismo estudiante, al momento de responder, puede lanzar la pelota a otro estudiante para que el otro estudiante pueda responder o pueda realizar otra pregunta. Otra actividad que podemos planificar o plantear en este espacio: nombres enlazados. Esta actividad se trabaja con la pizarra, donde nosotros vamos poniendo todas las letras del abecedario. Entonces, yo al momento de plantear alguna pregunta, menciono el estudiante que su nombre inicie con la letra B, responde. Entonces, entre ellos ya van a empezar a estar más atentos al momento de que digan su inicial de su nombre. En caso de que yo tenga participantes con el mismo nombre, puedo incluso jugar con los apellidos. Otra actividad que pueda yo utilizar en este espacio, en este momento: presenta a tu pareja. Acá los podemos contar en grupos de 2 personas, podemos jugar con grupos de 4 personas, 5 personas. Y lo que se hace es lanzar la temática o la pregunta, y al frente pasa algún representante o todo el grupo y van presentando la temática. Esto como una exposición más o menos, pero acá vamos a dar espacio a que los estudiantes vayan compartiendo todo lo que han hablado en el grupo. La telaraña. Esta es otra actividad que yo uso bastante en tema de presentación. Cuando yo voy a trabajar el hecho de que mis estudiantes están viniendo a una actividad nueva, alguna situación de aprendizaje nuevo y ninguno se conoce, entonces lo que hago es trabajar con una lana. Yo agarro la punta y voy pasando. Mi nombre es Giselle González, soy licenciada en Ciencias de la Educación, tengo maestría en tanto, diplomada en tanto,
mi expectativa del curso es esta. Entonces paso la lana a otra persona y la otra persona igual de la misma forma se va presentando. Mi nombre es Verónica Castro, soy cantante, tengo este tipo de características, tengo esta expectativa del curso, entonces va pasando. Una vez de que ya todos se han presentado, empiezo con mi temática central, que es el hecho de, por ejemplo, preguntar qué opinan de la motivación. Entonces vuelve la nada. Si la persona a la que me ha pasado, yo respondiendo, voy a ir lanzando para que la otra persona vaya a ir de igual forma respondiendo. Estas actividades se las trabaja en una situación de aprendizaje presencial, pero también se puede trabajar en una situación de aprendizaje virtual, considerando el tema de, por ejemplo, las actividades de nombres enlazados. Plantear la situación al momento, en este momento de inicio, donde yo vaya haciendo preguntas y vaya escogiendo personas de la lista para poder preguntar, como hemos hecho al inicio de esta sesión. Hemos visto un video y hemos ido preguntando opiniones de los diferentes participantes. En la fase de desarrollo o en el momento de desarrollo, en este segundo momento, lo que nosotros vamos a ir generando, ir creando, es un escenario de aprendizajes. Vamos a ir trabajando actividades que permitan al estudiante desarrollar los contenidos que nosotros estamos impartiendo. ¿Qué vamos a considerar al momento de planificar o plantear esas actividades? Que necesitamos crear escenarios y ambientes de aprendizaje que sean cooperativos, que sean individuales también, mediante la aplicación de diferentes estrategias, métodos, técnicas que estén centradas en el contenido. Asimismo, con este espacio o este momento tenemos que ir fortaleciendo los ambientes de aprendizaje. Podemos utilizar actividades de cooperación, de colaboración, tanto dentro del aula como fuera del aula. Esto lo vamos a lograr a partir de integrar y ejercitar todas las competencias y las experiencias de los estudiantes. Podemos considerar actividades en situaciones reales o simular algunas situaciones. ¿Qué actividades podemos planificar en este espacio? Trabajar bastante lo que es la exposición, lo que hacemos nosotros al momento de empezar a compartir la información de un cierto contenido. Trabajar bastante lo que son los organizadores gráficos, trabajar lo que son mapas conceptuales, mapas mentales, esquema de llaves, resúmenes, cuadros analíticos, trabajar lo que es el trabajo colaborativo, las guías prácticas y solución de problemas. ¿No? Entonces aquí depende mucho de qué actividades nosotros vayamos a planificar apegándonos a cierta metodología. Si al momento de plantear este momento o esta fase yo quiero considerar que es más importante que los estudiantes recepcionen el contenido, entonces me voy a ir más hacia una actividad expositiva. No siempre puedo ser yo como facilitadora, como educadora, como profesora, como docente. También puedo dar el espacio a los mismos estudiantes. Por ejemplo, día antes o al momento de iniciar con esta fase, puedo compartir algún contenido en específico. Algún texto, algún artículo, o compartir algunas partes o pedazos de todo el contenido que vamos a ver.
puedo generar grupos o puedo solamente trabajar con personas individuales pidiéndoles que salgan al frente a exponer la temática en específico que les ha tocado. De la misma forma, trabajar los organizadores gráficos. Pedirle al estudiante que de una cierta temática vaya elaborando algo más organizado, más jerárquico, tomando en cuenta conceptos, tomando en cuenta teorías, tomando en cuenta principios o fundamentos de una cierta temática. El trabajo colaborativo. Acá podemos considerar el hecho de que puedan trabajar en grupo, puedan trabajar en base a un proyecto, puedan plantear alguna situación, puedan, por ejemplo, pedirles que hagan algún sociograma para poder explicar cierta temática, o el hecho de que puedan trabajar algún proyecto en específico, una maqueta. Práctica guiada. Este ya es un trabajo más procesual en la que se les pide al estudiante que haga un trabajo de pasos. Primero realizamos esta actividad, después de esta actividad realizas esta segunda actividad y después de esto para poder llegar a un objetivo. Solución de problemas. A mí en lo general me gusta trabajar bastante este tema de solución de problemas. Plantear una situación conflictiva, una situación problemática en el aula y que los estudiantes en grupo puedan analizar esa situación. Una vez que analicen esta situación y lo compartan, de alguna manera yo reforzar lo que están diciendo o corregir lo que se está entendiendo de la temática. En nuestra última fase, nuestro último momento, que es el de cierre, vamos a ir considerando que debemos proponer actividades en las que vayamos a sintetizar todo lo que hemos visto en la clase. En este momento vamos a resaltar bastante a qué conclusiones estamos llegando, qué es lo que hemos ido reflexionando de toda nuestra situación de aprendizaje, a qué argumentos estamos llegando en consenso. Con esta situación o con este momento vamos a ir dando apertura a otra situación de aprendizaje, porque si bien estamos analizando todo lo que hemos ido aprendiendo, estamos evaluando o bueno, poniendo en una valorización de todo lo que hemos trabajado en el primer y segundo momento, estamos volviendo a realizar un primer momento de compartir qué es lo que yo sé y qué es lo que me falta aprender. De igual forma que los anteriores momentos, vamos a ir considerando cómo vamos a ir verificando el nivel de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si es necesario realizar una retroalimentación o no. Acá es donde vamos a ir aplicando diferentes tipos de evaluaciones. Al mismo tiempo vamos a considerar que la verificación de los desempeños no solamente es al estudiante, sino también nosotros. Cómo nosotros podemos evaluarnos al momento de enseñar. Si lo que estamos planificando, si lo que estamos planteando le está sirviendo al estudiante o está generando un aprendizaje significativo o quizás no. Esto a nosotros nos da luces igual para poder utilizar o quizás plantear otro tipo de estrategias que nosotros podamos utilizar al momento de enfrentarnos a una situación de aprendizaje. Evaluar de la misma forma o analizar si las estrategias, los recursos, los materiales que he utilizado para esa situación de aprendizaje han sido suficientes o ha faltado o quizás ha habido algún material que ha estado de más, para que yo en mi siguiente situación de aprendizaje pueda considerar esos aspectos. ¿Qué tipo de actividades se puede plantear en esta situación?
prácticas demostrativas. Esto normalmente se trabaja cuando nosotros planteamos en lo que es el desarrollo el tema de proyectos, el tema de prácticas guiadas. Acá vemos productos visibles en las que se les pide al estudiante que presente un producto final. Se puede trabajar acá lo que son las ferias, las demostraciones, exposiciones y demás. El tema del trabajo en equipo. Volvemos al segundo momento en el que estábamos planteando el hecho de que se presente un producto en grupo. Toma de decisiones, el hecho de que si mi estudiante al concluir esta sesión o al concluir mi programa o al concluir mi grupo o mi curso, perdón, ha ido generando un cambio de actitud en el hecho de tomar decisiones con respecto a alguna problemática que se le pueda presentar o a alguna situación de aprendizaje. Podemos trabajar bastante lo que son los proyectos y las prácticas integradoras. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Ya está más claro lo que vamos a ir trabajando en nuestro trabajo final? ¿Nadie tiene dudas? Las actividades que les he mostrado como ejemplos que se pueden considerar en ciertos momentos de la secuencia de aprendizaje son las más relevantes, las que más se van considerando, las que más nosotros conocemos al momento de planificar. Pero existen otro tipo de estrategias que ustedes pueden utilizar. Normalmente en este tipo de diseño instruccional se van planificando actividades que sean más participativas, actividades que le permitan al estudiante entrar en interacción no solamente con sus compañeros, sino también con el docente y también con el medio. En algunas situaciones de aprendizaje incluso se propone el hecho de que el estudiante pueda desenvolverse o desarrollar las actividades fuera del aula. Por ejemplo, llevarles hacia un espacio más abierto, trabajar en otros ambientes de la escuela o incluso proponerles que realicen los proyectos tomando y considerando las situaciones de su casa, del contexto, de alguna institución en específico. La siguiente semana vamos a especificar más sobre las actividades y las formas de hacer evaluación, que es de nuestro tercer momento. Con eso vamos a ir cerrando lo que es la planificación de el diseño instruccional de una situación de aprendizaje. ¿Alguien alguna pregunta? Para que vayamos pasando a explicar un poquito más lo que es el trabajo final. ¿Nadie? ¿Todos se han entendido? Muy bien. Como habíamos hablado desde la primera sesión, todas nuestras unidades están dividiendo los puntajes que ustedes están adquiriendo en todo este proceso del módulo.
habíamos explicado que como trabajamos 4 semanas, todo el contenido lo hemos ido dividiendo en 4 unidades. Cada unidad vale 20 puntos. Cada actividad que ustedes están haciendo en cada unidad tiene su puntaje. Nuestro trabajo final también tiene su puntaje y es de 20 puntos. En esta actividad, en este trabajo final, vamos a ir considerando todo lo que hemos ido viendo en el módulo. La semana pasada habíamos hablado del hecho de empezar ya a identificar qué contenido voy a trabajar, para qué población vamos a hacer este diseño y qué características va teniendo o tiene mi población para que yo vaya trabajando este diseño instruccional. Entonces ya hemos cumplido con un primer paso que era el de diagnóstico. Ahora vamos a pasar a un segundo paso y un tercer paso, que es el de plantear mi objetivo de aprendizaje. Yo les había pedido que para este trabajo final solamente nos planteemos una situación de aprendizaje. Podemos considerar una situación o un contenido en específico que ustedes avancen en sus materias, o considerar cualquier otra temática. Podemos hablar del medio ambiente, podemos hablar de valores, podemos hablar de motivación, podemos hablar de otro tipo de temas que ustedes, que a ustedes les sea más fácil. Vamos a plantear solamente una situación de aprendizaje, como si estuviéramos planificando para una clase. Una clase que puede durar entre 30 o 40 minutos. Vamos a ir identificando hasta qué población y vamos a ir identificando el verbo que nosotros queramos usar de esa situación de aprendizaje. Una vez de que nosotros vayamos trabajando lo que es el objetivo, ustedes, si se fijan en la plataforma, tienen habilitado el espacio de trabajo final. Las personas que quieran mandar a consultar esta primera parte, que es cómo están planteando su objetivo general y cómo están planteando su indicador de evaluación, o su indicador, perdón, lo pueden estar mandando para que yo les esté revisando y estemos retroalimentando lo que están trabajando. Vamos a pasar al siguiente paso, que es el de plantear los objetivos específicos. Acá solamente es necesario que ustedes vayan planteando solamente un objetivo de aprendizaje, un objetivo en específico. Sobre qué contenidos voy a trabajar y qué metodología voy a utilizar. Si la metodología que voy a utilizar es expositiva, es participativa, si es colaborativa. Entonces, esa metodología en específico la voy a poner acá. Y en esta parte de actividades la vamos a dividir en 3. Vamos a plantear una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. En cuanto a los medios y recursos, si se han ido dando cuenta con lo que hemos ido hablando, al momento de empezar a planificar esta actividad, ya vamos pensando en qué recursos vamos a utilizar para esa actividad en específico. Por ejemplo, si yo en mi actividad de inicio propongo una lluvia de ideas, dentro de lo que es la lluvia de ideas, solamente voy a utilizar 2 recursos. Si lo trabajo en aula, voy a utilizar la pizarra y el marcador. Pero si trabajo en un ambiente como es el de la virtualidad, como lo estamos haciendo, voy a utilizar simplemente la computadora. En una actividad de desarrollo, si yo planteo un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo expositivo, mis recursos van a ser los papelógrafos, los marcadores y el texto en sí.
si planteo dentro de un ambiente virtual, los recursos que voy a utilizar van a ser los mismos. Lo mismo con las actividades de cierre, ya vamos pensando qué recursos vamos a ir utilizando, qué materiales me van a ser necesarios al momento de trabajar esta o aplicar esta actividad. El tema de evaluación lo vamos a ver la siguiente semana, en la que vamos a ir especificando diferentes tipos de evaluación y cómo nosotros podemos trabajar diferentes actividades para realizar la evaluación. No siempre la evaluación se basa en el hecho de que yo aplico un cuestionario o una evaluación escrita y con eso terminamos. Existen otras formas de evaluar, existen otras formas de valorizar el trabajo que están realizando los estudiantes dentro del aula o fuera del aula. Como les dije, esta parte ya la pueden estar trabajando y mandándolo a la plataforma. Yo se los voy a ir revisando, se los voy a ir viendo para ver si están yendo por buen camino o si es necesario la siguiente semana poder retroalimentar todo lo que estamos viendo hasta ahora. En lo que es los verbos, se los voy a mandar, como hemos quedado, terminando la clase. Yo les voy a mandar la lectura de esta unidad, que es nuestra unidad 3. Les voy a mandar el enlace del video del foro debate que tenemos. En esta ocasión el foro tiene un cambio a los demás foros que hemos ido trabajando. En los primeros foros que hemos ido trabajando se les pedía que solamente contesten la pregunta. Ahora van a comentar la respuesta de uno de sus compañeros. Al momento que ustedes respondan a su compañero, tienen que argumentar su respuesta. Si están de acuerdo o no están de acuerdo con su opinión. La actividad que vamos a ir trabajando esta semana no es complicada, es sumamente sencilla. Esto con la finalidad de que ustedes vayan trabajando ya el trabajo final. Lo que vamos a realizar es un cuadro analítico. Y en este cuadro tienen ustedes 3 elementos que están en el texto, donde tienen que ir sacando sus características más importantes, más resaltantes. Y van a ir poniendo un pequeño ejemplo de cómo podrían aplicarlo en aula. Por ejemplo, al momento de seleccionar contenidos, ustedes van a ir identificando ciertas características del texto. ¿Cómo nosotros vamos seleccionando contenidos? Vamos a ir seleccionando basándonos en el saber hacer, en el saber decidir, en el saber ser. ¿Y cómo lo vamos aplicando en aula? El saber ser a través de actividades como, entonces ahí vamos a ir identificando. Y nuestra última actividad de la semana va a ser el cuestionario. Cuestionario que ustedes saben que se habilita el día viernes. Y en esta oportunidad, como tenemos feriado para el día martes, lo vamos a tener habilitado hasta el día miércoles hasta las 12 de la noche. Lo mismo la actividad del foro y la actividad de la tarea. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido todo? Roger Suárez, ¿está todo entendido? ¿O hay algo que se quedó en duda? Roger.
estaba diciendo, la semana que viene vamos a ver todo el tema de lo que es evaluación, para ir cerrando lo que es el tema de poder gestionar un proceso de aprendizaje. Partir primero de un diagnóstico para después irlo diseñando, aplicando y evaluando. ¿Alguien, alguna duda, alguna consulta con respecto al trabajo final, a las tareas para esta semana? Le dicen aquí una consulta, por favor. Norma. Buenas noches, le dicen. El cuadro analítico es en base a la lectura que vamos a realizar, licenciada. Así es, Norma. La lectura de esta semana, no se van a asustar si son bastantes hojitas a comparación de lo que hemos visto las 2 primeras semanas. Esta tiene 14. Pero si van a ir revisando, se van a dar cuenta que tiene más ejemplos que contenido. Entonces, es una lectura bastante sencilla de entenderla, no usa un lenguaje muy técnico, y son más contenidos para que ustedes, o bueno, son más ejemplos para que ustedes puedan entender cómo se van planificando las actividades. Entonces, el cuadro analítico que nosotros vamos a trabajar esta semana es en base a la lectura que ustedes tienen para esta semana. Yo les voy a mandar igual la lectura al WhatsApp, así para que ustedes puedan revisarlo con calma. Como les dije, no es muy complicado, sí son más hojitas de lo que estábamos acostumbrados a leer con este módulo, pero es bastante sencillo entender. No les va a llevar mucho tiempo incluso revisar. Ok, gracias, Licen. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Lice, buenas noches, si me permite. René. Lice, tengo una duda en cuestión del foro, de la actividad que se nos ha asignado. ¿Ya? Bueno, yo estoy entendiendo que tenemos dos actividades. Una es responder a las preguntas que usted lanzó en el foro, y otro es comentar o sobre un colega que dio respuesta, algo así. ¿Es verdad, Lice, o estoy mal? Así es, René. Ustedes van a responder la pregunta del foro. En este caso, la pregunta que se les había planteado, al igual que los anteriores foros que hemos trabajado, es en base al video que ustedes van a ir viendo. Cuán importante es plantear y seguir un objetivo de aprendizaje. Entonces ustedes van a ir comentando sus respuestas en base al video que he visto y en base a la experiencia que he tenido. Seguir un objetivo de aprendizaje es importante por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Salvo de mi respuesta, voy a lo que ha comentado otro compañero. Vamos a ver con el foro que ya han ido participando. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Lice. Por ejemplo, acá. Se comprende, Lice. Gracias. Muy bien, René. Este foro es más de debate. Van a ir comentando lo que sus compañeros están pensando, cómo lo están respondiendo, para que haya más interacción entre ustedes. Listo, Lice, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para que vayamos cerrando?
Muy bien, entonces se está entendido lo que vamos a trabajar en el trabajo final. Prácticamente ya tienen 2 semanas y media para empezar a trabajar este trabajo final. Muy bien, entonces como nadie más tiene preguntas, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Nos vemos la semana que viene, nuestra última sesión, como ya habíamos aclarado, vamos a ir viendo todo lo que es evaluación. Si en el transcurso de esta semana tienen alguna duda con respecto al trabajo final, pueden hacerlo mediante el WhatsApp o directamente con la plataforma mandando sus avances. Bueno, tengan todos muy buenas noches, nos vemos la semana que viene. Tengan un feliz feriado, disfruten con su familia y haciendo tareas. Buenas noches. Buenas noches, dicen, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches a todos.